Hola amigos y amigos de la Caja de Pandora y reporteros ciudadanos. Estamos aquí en Lleida para entrevistar a Emilio Carrillo. Emilio Carrillo es un personaje curioso, es una persona normal y corriente, pero que ha tenido unas vivencias realmente interesantes. Y vamos a hablar con él para que nos explique cómo son estas vivencias y para que los espectadores, los que estáis escuchando, podáis también aprender de su experiencia. Esperamos que os sirva. Hola Emilio. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal por Lleida? Muy bien, muy agradable. ¿Te gusta este lugar? Me gusta desde siempre. Y además hoy hay una climatología que parece andaluza, no del norte. Estás como en casa porque tú eres de Sevilla. En todos los sentidos estoy como en casa. Efectivamente, yo he nacido en Sevilla y vivo en Sevilla. Emilio Carrillo, eres economista. Efectivamente. Y actualmente estás trabajando en la Diputación de Sevilla. Soy técnico de la administración y trabajo en la Diputación de Sevilla, efectivamente. Y antes de llegar aquí, las cosas estaban diferentes, ¿no? Bien, ha sido vamos a llamarlo un proceso. A mí me gusta llamarlo quizás más porque suena más hermoso, también tiene más corazón. Ha sido un viaje y una travesía que yo creo que lo estamos viviendo los seres humanos por millones. Y yo no he sido una excepción. Y por tanto lo que es mi experiencia, lo único que puedo compartir es lo mismo que pueden compartir otras muchas personas. Quizás en mi caso yo lo que me he visto inclinado, por las razones que sea, es a comunicarlo, a compartirlo, y a lo mejor debido a lo que ha sido mi actividad profesional durante muchos años como profesor de universidad, utilizar las habilidades que da la docencia en orden a poner en valor y hacer ese compartir que muchísimas personas podrían hacer. Personas que como yo, en un momento determinado de su vida, en mi caso fue en el año 2000, somos muchos, los que no ha pasado lo mismo, insisto, empezamos a sentir cosas distintas. Empezamos a sentir que aquellas cosas que durante años y años, quizá lustros, a lo mejor durante toda tu vida hasta ese momento, ha supuesto tu objetivo, han supuesto tus metas, las cosas que te han ilusionado, las cosas que te han motivado, un buen día, sin saber muy bien por qué, empiezan a diluirse en el interés que tiene para ti. Ya no te llenan como antes te llenaban, ya no te dan la abundancia vital que antes te daban, el entusiasmo, y empiezas a comprobar que en lugar de esas cosas empiezan a aparecer otras prioridades, otras preferencias, que al principio cuesta incluso un poquito de trabajo asumir, porque esas nuevas prioridades, esas nuevas preferencias también conlleva cambio de hábitos, conlleva que a lo mejor personas con las que has tenido una relación fluida ya deja de tener esa relación tan fluida porque aparecen otras personas, curiosamente, con las que tú puedes compartir esas nuevas cosas que empiezan a aparecer en el corazón, y a partir de ahí se abrió una dinámica, un precioso viaje que yo diría que se fue intensificando en velocidad. Es decir, conforme el viaje comienza, es como salir de casa con el coche a 40, 50 por hora, te das cuenta que estás dejando la vida que llevaba hasta entonces, pero a una velocidad muy moderada. Pero empiezas a comprobar que esa velocidad va creciendo, y de pronto está ya, al máximo permitido, a 120, ya te has colocado a 120. E inmediatamente también empiezas a comprobar de que no todas las carreteras que comienzas a transitar son para ir a 120. Pero todo en tu ser interior te pide que vayas a 120. No por una prisa, no por un ajetreo, sino por coherencia. Es decir, hay algo dentro de ti que te pide ser coherente. A eso llamo yo ir a 120, no a ir por la vida loco, con culto a la velocidad y a un ritmo de vida frenético, sino a sentir en tu interior la necesidad de la coherencia. Y esa coherencia, el llevarla a cabo, te va dando cuenta de que no vas por una autovía, o no siempre vas por autovía. También vas por carreteras generales, también vas por carreteras comarcales, y hay ámbitos de la vida donde el mantener esa coherencia provoca conflictos, provoca tensiones. Yo creo que a partir de ahí somos muchos los seres humanos que de corazón hemos ido dando prioridad a la coherencia, y dándole prioridad a la coherencia hemos seguido en el viaje. Yo diría que esta ha sido una dinámica, como se dice coloquialmente, de crecimiento, de expansión consciencial, de cambio de visión, de empezar a ver el mundo de una forma muy distinta, de darte cuenta que el mundo nuevo nace cuando uno tiene ojos nuevos para ver el mundo, el ir percibiendo que el cambio de la realidad exterior no pasa por cambiar el exterior, sino por el cambio interior, que el cambio es una ventana que se abre desde el interior. Y en la medida en que iba desarrollando, desplegando este viaje,
hay un momento determinado en mi vida que ocurren todavía circunstancias más intensas. Es como si por llevar la coherencia a cabo llegara un momento determinado en el que uno mismo sintiera la necesidad de que la coherencia ya sea plena, que ya no caben ni siquiera comodidades, ni siquiera mantenimiento de determinadas inercias. Y suele suceder que en ese punto, ese paso, la mente se resiste. La mente te empieza a decir que vale, sí es verdad que tienes que romper definitivamente con esto, es verdad que esto que has venido haciendo en tu vida, no sé, yo por ejemplo he tenido una actividad política muy intensa, he sido vicealcalde de Sevilla, y yo sentía en mi foro interior que, estando muy satisfecho, razonablemente satisfecho de lo que he podido hacer en la acción pública, ¿no?, durante ese tiempo, pero que eso para mí ya era un camino terminado, ya era un ciclo concluido, por decirlo de algún modo. Y así otras muchas cosas en mi vida, pero la mente te dice, sí, es verdad, pero hombre, esto hay que hacerlo con sentido común, hay que ir haciéndolo poco a poco, poco a poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú has detectado los nudos que tienes que desatar, pero la mente lo que te empieza a decir, lo que te empieza a indicar es que esos nudos hay que desatarlos con tranquilidad. Bueno, pues cuando eso sucede, cuando uno está intentando llevar la coherencia plena y al intentarlo llevar detecta los nudos que tiene que desatar, pero la mente, la racionalidad te dice, oye sí, pero con sentido común, pues aparece Alejandro Magno. Digo que aparece Alejandro Magno porque Alejandro Magno nos dice la historia que en su afán de conquistar el mundo llegó a un sitio donde había un nudo denominado Gordiano, que era un nudo muy complicado, muy difícil de desatar, y que había una leyenda que decía que aquel que lograra desatar el nudo conquistaría el mundo entonces conocido, ¿no? Y Alejandro Magno desató el nudo. Esos nudos que yo me empeñaba en cómodamente ir desatando, Alejandro Magno desató el nudo gordiano, pero lo desató con la espada de un tajo, ¡clac! Le dio un tajo al nudo y el nudo saltó por los aires, se acabaron los nudos. Bueno, pues en la vida de muchas personas, incluido la mía, aparece entre comillas Alejandro Magno. Alejandro Magno se reviste de muchas formas. Se puede revestir de ruptura de pareja, se puede revestir de gracias a seres muy queridos, fallecimiento o muerte de seres queridos, se puede revestir de problemas económicos, de problemas laborales que te obligan a replantear la vida por completo, se puede revestir de enfermedad, es decir, hay un abanico amplio de disfraces que Alejandro Magno utiliza, efectivamente. Y en mi caso pues ha sido un proceso de enfermedad que tengo también que decirlo, aunque me llevó prácticamente al otro barrio, porque llegué a estar muerto en un momento concreto, el 29 de noviembre del año 2010, llegué a estar muerto desde el punto de vista clínico. Sin embargo, lo he vivido siempre con mucha armonía. Y me ha servido fundamentalmente, ahora que ya ha transcurrido el tiempo, me ha servido para que esos nudos que yo sentía y que yo percibía con claridad, que necesitaba desatar, pero que mi mente me decía, vale, pero piano, pues se han desatado radicalmente. A partir de ahí, las experiencias que vivo son radicalmente distintas de las que viví antes. Ese ver el mundo de una forma distinta ya no es solamente un tema de desear ver el mundo de una manera distinta, sino que lo veo. Lo discierno, lo siento con toda claridad y en definitiva lo que desde el punto de vista exterior ha sido una mala racha y ha sido una experiencia, vamos a llamarle negativa, desde el punto de vista interior ha sido una auténtica maravilla. Y creo que eso le ha pasado y le está pasando a muchísimos y muchísimos seres humanos. Eso es fantástico, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que estos procesos de cambio que decías tú de Alejandro Magno cuando llega a tu vida es para destrozarles la vida, ¿no? Es lo primero que piensan, me va a destrozar la vida, me va a romper mis esquemas, me va a romper lo que tengo. ¿Es realmente así? ¿O realmente tienen que aceptar ese cambio como un proceso de crecimiento, aunque duela? Alejandro Magno, se disfrace como se disfrace, lo más bonito y lo que no podemos olvidar es que somos nosotros mismos. Es decir, es nuestro ser interior en acción. No se trata, por tanto, de que alguien ajeno a nosotros interfiera y nos dé un corte en nuestra vida. Somos nosotros mismos, desde nuestro ser interior, los que nos damos un empujón.